Pues vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Primero os comento que vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación. Así que si queréis ir poniendo las preguntas mientras o esperar al final, como queréis, pero tenemos el apartado de preguntas y respuestas para eso, ¿vale? Y ante nada, muchísimas gracias por vuestro interés en esta beca del Ministerio de Cultura y Fulbright, que consideramos una oportunidad excelente, no solo para complementar vuestra formación actual, sino para tener una experiencia cultural muy enriquecedora. Yo soy Linnea Monson y yo trabajo como Program Assistant en la comisión. Estoy aquí con mi compañera Karina Nicol, también Program Assistant en la comisión Fulbright. Y nos complace mucho poder ayudaros en ese proceso, que la verdad es que es un programa muy bonito. Como probablemente ya sabéis, la financiación directa de esta beca, la dotación, proviene del Ministerio de Cultura. Y Fulbright aporta sus experiencias, servicios y costes adicionales como el seguro médico, los relativos adicionales al acompañamiento desde la selección hasta el final de la beca y más allá. Entonces también incluye la gestión del visado, las jornadas de orientación presalida en Madrid, seminarios Fulbright, que ahora vamos a comentar un poquito más. Y bueno, un poquito sobre el programa Fulbright en general, el programa Fulbright en el mundo. El programa Fulbright fue creado por el senador J. William Fulbright en 1946 en Estados Unidos, ¿vale? Y ahora, hoy en día, está presente en 160 países y tiene más de 400,000 becarios. Así que hemos crecido un montón. Yo y Karina, de hecho, fuimos becarias Fulbright desde Estados Unidos a España, entonces tenemos esa experiencia increíble para ayudaros en el proceso y compartir esta pasión que tenemos para la educación internacional. Y bueno, el programa Fulbright fue, como he dicho, aprobado por el senador, así que de allí viene el nombre Fulbright, por su nombre, así que tiene solo una L, que mucha gente cree que son full como dos L's, pero no. Y nada, que ese programa al final no es solo una experiencia académica, pero también cultural y personal y bueno, una experiencia a todos los niveles que la verdad es muy especial, ¿vale? Y el hecho de que está presente en tantos países y que tiene tanto reconocimiento significa que hay muchísimas oportunidades de networking. También hay comisiones binacionales en 52 países y el programa Fulbright se administra a través de las embajadas de Estados Unidos. Tenemos muchísimos ex becarios Fulbright que han tenido unos reconocimientos increíbles. Desde entonces, 62 becarios han recibido premio Nobel, 89 de Pulitzer, 49 han sido jefes de Estado o gobierno, y de hecho 6 han recibido un premio Príncipe de Asturias, y todo eso decir que todos ellos empezaron como vosotros, que no es por pensar, pues este programa tiene muchísimo nivel, que es verdad, pero a la vez es un programa que comparte este mismo pasión por la educación y es una oportunidad increíble que la gente puede llegar muy, muy lejos con esta oportunidad. Y el programa Fulbright en España, en concreto, comenzó en 1958 y el programa depende de ambos gobiernos a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y cooperación de la Embajada de Estados Unidos. El programa Fulbright es siempre binacional, entonces es desde Estados Unidos y otros países, en nuestro caso, obviamente, Estados Unidos y España.
Y es el único programa de intercambio entre España y Estados Unidos que está avalado por los dos gobiernos. Cuenta con un patrocinio de ambos gobiernos y también del sector privado. Y bueno, este programa gestiona 15 distintas becas Fulbright para españoles y luego muchas más becas también para estadounidenses. Cada año la Comisión Fulbright convoca alrededor de 130 becas para españoles y otros 200 para estadounidenses. Es un programa muy completo. Y siempre decimos aquí en Fulbright que es más que una beca. ¿Qué significa eso? Pues realmente es un programa que es algo que tiene tanto enfoque, no solo académico y de la experiencia en Estados Unidos, pero también a la vuelta, también el apoyo siempre mientras estáis en Estados Unidos y después y todo. Entonces, no es solo que recibís el dinero y os vais a Estados Unidos y olvidamos de vosotros, pero si no, es algo que vais a sentir muy apoyado todo el rato. Algo también muy especial es que en 2014 el programa Fulbright recibió el premio Príncipe de Asturias en la categoría de cooperación internacional y se conceden desde 1981 a personas, instituciones cuya labor haya contribuido de forma ejemplar y relevante entonces al progreso, a la fraternidad entre los pueblos. Entonces, eso significa, pues para nosotros que las metas del programa son tanto intercambio cultural, entendimiento mutuo, desarrollo académico y crecimiento personal. Y la verdad es que estamos muy orgullosos de haber recibido este premio. Bueno, pues como he dicho, más que una beca. Entonces, ¿qué nos hace diferentes? Ante todo, es verdad que Fulbright y el nombre del programa lleva un prestigio y está muy reconocido en España, pero hasta mucho más en Estados Unidos. Muchos becarios comentan que están muy sorprendidos, aunque lo decimos siempre, pero cuando están ahí, si dicen que son fulanito y están allí en Estados Unidos, pero con beca Fulbright abre muchísimas puertas. Y esto es algo único de este programa y realmente cuando puedes decir que eres becario Fulbright, pues lo bueno es que hay muchísimas oportunidades que vienen solo con esto. También tenemos, antes y durante la beca, tenéis la oportunidad de acceder al gran recurso que es asesoría académica. La Comisión Fulbright alberga el único centro oficial sobre estudios en Estados Unidos, en España. Esto significa que si necesitáis cualquier apoyo de buscar cuáles programas son el mejor match o fit para vosotros, pues esto significa que pueden ayudaros en ese proceso. Entonces, si ahora mismo, vamos a hablar un poco más del proceso adelante, pero si ahora mismo estáis buscando programas en Estados Unidos, pues este es un recurso que podéis ir utilizando ya. Vamos a explicar un poquito más sobre eso. Luego, bueno, que vais a conseguir las cartas de admisión en los centros, en las universidades y después, si conseguís la beca, pues nosotros vamos a guiaros en el proceso de la gestión de visados y también tenemos unas jornadas de orientación muy bonitas antes de iros. Y allí, bueno, es una muy buena experiencia de conocer otros becarios Fulbright, otra gente en el sector en que estáis, en los artes, en vuestro caso, y así también prepararos un poco más antes de ir.
Y luego, una vez que estáis en Estados Unidos, hay muchos eventos y programas que podéis hacer una vez ahí, que son vinculados al programa Fulbright, que pueden ser programas preacadémicos, enrichment seminars, que son durante la beca. También, muy importante es que una vez que estáis en Estados Unidos, hay una red de apoyo allí en Estados Unidos. Entonces, vais a tener contactos con nuestra agencia colaboradora que se llama International Institute of Education, y ellos pueden guiaros allí en Estados Unidos por la zona. Entonces vais a tener obviamente el apoyo de la Comisión Fulbright en España, pero también gente que están allí más cerca que pueden ayudaros en Estados Unidos con el día a día, ¿no? Luego también tenemos actividades regionales que son parte de los Fulbright Chapters, Fulbright Asociaciones, que son durante y después de la beca. Luego, después de la beca también hay muchas oportunidades de participar en actividades de la comisión y también en las dos asociaciones de ex-becarios que tenemos. También tenemos una app para después. Todo eso decir que hay un montón de oportunidades que tenemos para que disfrutéis y para que aprovechéis lo máximo de esta experiencia. Bueno, pues un poquito sobre los programas que tenemos para españoles para ir a Estados Unidos. Pues tenemos estudios artísticos, los que, bueno, todos vosotros estáis aquí para ayudar, escuchar un poquito sobre estos estudios, ¿no? También tenemos estudios de máster y doctorado, investigación pre y postdoctoral, lectorados de español y programas para funcionarios. Estos son programas para españoles que quieren ir a Estados Unidos. Y luego también tenemos varios programas para estadounidenses en España y programas para ayudas para instituciones españoles. Cada programa tiene características, requisitos, duraciones y dotaciones diferentes, ¿no? También cada programa abre en diferentes fechas a lo largo del año. Entonces, por eso es fundamental leer en detalle las convocatorias para determinar exactamente qué programa se ajusta mejor a las necesidades e intereses que tienes tú específicamente, ¿no? Ten en cuenta siempre que sí se puede solicitar más que de un programa, aunque solo se puede disfrutar de uno. Bueno, algo tener en cuenta para los estudios en Estados Unidos es que el programa es binacional, entonces hay que tener nacionalidad española y no se puede tener nacionalidad española y estadounidense. Y bueno, como he dicho, las dotaciones, cantidades de la beca varían para la beca, pero para el tipo de beca. Vamos a seguir un poquito aquí. También contamos, la Comisión Fulbright, contamos con financiación pública de gobiernos de España y de Estados Unidos. Estos son varias becas que tenemos, pero contamos con muchísimo apoyo, tanto público como privado. Tenemos, como veis aquí, financiación con gobiernos de España y de Estados Unidos, gobiernos regionales, universidades, patrocinadores privados. Tenemos muchísimo apoyo. Y bueno, para esta beca en concreto, obviamente tenemos el apoyo del Ministerio de Cultura, como ya sabéis, y hay 5 becas para este programa, 1 para cada área. Las áreas son artes audiovisuales, artes escénicas, artes plásticas y visuales, música, musicología y conservación del patrimonio, perdón. Bueno, tenemos estas 5 becas, ¿vale? Eso dicho, que
la beca está abierta a casi todos los campos artísticos. Entonces, sí que hay que tener en cuenta los requisitos que son nacionalidad, como he dicho, española. También hay que tener una carta de admisión a un centro en Estados Unidos y deberíais ir solicitándolo ya si no lo tenéis. Esta beca es para un mínimo de 6 meses y un máximo de 12 meses. También en cuanto a la titulación, hay que tener o un grado o formación artístico y tener experiencia probada. Eso dicho, si tenéis experiencia ya en los artes, pues hay que mostrar esto en la solicitud y mostrar cualquier licenciatura o título que tengáis y poder expresar por qué esta experiencia os lleva a esa trayectoria. En cuanto a la documentación, hay que tener una carta de invitación o de admisión del centro en Estados Unidos, ¿vale? No hay nota de corte, nota mínima, no hay un GPA, Grade Point Average, ¿no? No hay un nota de corte mínimo. Pero lo que sí se considera mucho en la solicitud es la formación artística. Luego, como he dicho, hay que presentar esta carta de admisión o invitación de las universidades. Como he dicho antes, tenemos el gran recurso de asesoría académica que se llama Education USA. Y si no tenéis una idea de cuál institución o centro en Estados Unidos que puede ser bueno para tu perfil, recomendamos mucho ponerte en contacto con ellos que pueden ayudaros. Y esto es un servicio gratuito para todos, ¿vale? Luego, en cuanto a la dotación, bueno, vamos a hablar de esto un poquito después, pero tenéis ayuda de viaje, estipendio mensual según la zona, ayuda para matrícula y gastos de proyecto y luego un seguro médico. Aquí tenéis las fechas claves para la solicitud, para tener en cuenta. Como veis, en febrero, marzo es el plazo de presentación de solicitudes hasta el 27 de marzo de 2023. Y hay que presentar las solicitudes en Fulbright.es, que se puede ir por programa, que ahora nos va a explicar Karina un poco, pero hay que hacer la solicitud electrónica y hacerlo para el 27 de marzo. Luego, tenéis 10 días adicionales hasta el 12 de abril de 2023 para adjuntar en documentación adicional. Esto incluye las cartas de referencia y cualquier otra documentación que está parte de la solicitud. Luego, en marzo y abril de 2023 vamos a tener entrevistas personales para los que han pasado la primera fase para tener entrevistas para todos vosotros que han pasado y luego resolución y concesión de la beca. Algo para tener en cuenta también es que el plazo para la carta de invitación o admisión siempre es mejor tenerlo para el día de 27 de marzo, si se puede poner parte de la solicitud, pero si el centro o la institución no puede darlo tan temprano, sí que tienes hasta el máximo de 5 días hábiles a partir de la concesión de la beca. Luego, después de eso, pues en mayo y junio desde mayo a julio de 2023,
tenemos todo el gestión de visado, que es un proceso largo, pero no os preocupéis porque vamos a guiaros por cada paso y vamos a estar ahí con vosotros. Y luego en junio van a ser las jornadas de orientación y a partir de agosto de 2023, lo mejor de todo, la incorporación a Estados Unidos. Y en cuanto a la dotación de la beca, bueno, pues tenéis una ayuda para matricular y tasas hasta un máximo de $34,000. Entonces, si es una institución que no tiene una matrícula como tal, o si es una investigación propia o algo así, pues alternativamente hay también gastos de proyectos hasta $5,000. También tenéis un estipendio mensual que se determina según el destino, según la zona de Estados Unidos. Obviamente, si estáis viviendo en Kansas, va a ser un coste mensual de vida diferente si estáis en Manhattan, ¿no? Entonces, este estipendio mensual pues va a ser entre $1,485 hasta $2,925 al mes. Luego tenéis ayuda para el viaje de ida y vuelta, que son $2,300. Esto es también para gastos de primera instalación. Y cuenta con un seguro médico de accidentes que se llama ASPE. Y también, por supuesto, todos los servicios añadidos de Fulbright. Y bueno, pues voy a parar por ahora y vamos a oír de Karina. Sí, muchas gracias, Linnea. Encantada de saludaros. Como ha dicho Linnea, yo soy Karina, también trabajo en la Comisión Fulbright y concretamente llevaré la gestión de este programa a partir de ahora. Entonces, yo voy a guiaros un poco sobre el proceso en nuestro sitio web. Entonces, todo empieza en fulbright.es. Espero que todo el mundo conozca esta página ya, porque seguramente es donde hayáis encontrado la información sobre esta sesión informativa. Como podéis ver, en nuestra página home podéis ver la información sobre las sesiones informativas. Concretamente podéis ver la sesión en la que estamos ahora mismo, el 16 de marzo. Y también podéis consultar las convocatorias que están abiertas. Y si vais ahí, las convocatorias abiertas para españoles aparecen ahí en naranja. Y si pincháis sobre ampliación de estudios artísticos, no os confundáis porque ampliación de estudios, máster y PhD también está abierto, pero en vuestro caso sería ampliación de estudios artísticos, Ministerio de Cultura y Deporte. Y si vais ahí, podéis acceder a la solicitud electrónica y también podéis consultar toda la documentación requerida para esta beca, para la solicitud y los detalles de la convocatoria. También muy importante, podéis consultar las bases reguladoras de esta beca y el texto completo de la convocatoria, aparte de las preguntas frecuentes. Las preguntas frecuentes son muy útiles. Si no las habéis consultado, os recomiendo que las consultéis porque seguramente vamos a contestar muchas preguntas hoy que están también resumidas en ese documento. Y no os limitéis a eso porque la convocatoria también tiene muchos detalles que igual os interesa saber. Entonces, importante que leáis también muy bien al pie de la letra la convocatoria y también si os interesa las bases reguladoras. Entonces, como veréis, para esta beca tenéis que tener, muy importante, la nacionalidad española y tener la titulación o experiencia profesional necesaria para obtener admisión o invitación a una institución en Estados Unidos. En vuestro caso, no es posible disfrutar, o sea, no es posible hacer gastos de proyecto o recibir gastos de proyecto y gastos para matrícula. O sea, es o hacéis un proyecto de investigación o hacéis un programa de posgrado en Estados Unidos, porque vi esa pregunta, entonces me voy adelantando un poco. Y como ha dicho Linnea, tenéis un plazo extra para aportar esa carta.
pero voy a hablar de eso en un segundo. Entonces también veréis documentos obligatorios, DNI, expediente académico, CV en español, 2 cartas de referencia y, en vuestro caso, vuestras obras artísticas o un dossier de vuestro trabajo, ¿no? Entonces, si pincháis sobre acceder a la solicitud electrónica, voy a repasar los apartados que vais a ver, ¿no? Entonces, las primeras 3 partes son bastante intuitivas. Datos personales, datos académicos. Importante es que ahí, si tenéis un título de grado o licenciatura o algo parecido, que lo pongáis primero, sobre todo si estáis optando por un título en Estados Unidos, ¿no? Un programa de posgrado, un máster en concreto, porque enseña que tenéis el título necesario para acceder a dicho programa en Estados Unidos. En datos profesionales, pues es una versión resumida de vuestro CV. Y el paso más importante de la solicitud, por supuestísimo, es el proyecto de la beca. El proyecto lo podéis escribir en español o en inglés, si os sentís más cómodos, que a veces pasa también. Y tenéis que dedicar tiempo a esta parte, ¿no? Porque el propósito de esta parte es que podáis venderos, ¿no? Tenéis que venderos a un comité de expertos en vuestros campos, porque van a ser expertos en los distintos campos artísticos, que pues tiene que reflejar que tenéis las ideas claras, que habéis estudiado vuestras opciones y que vuestro interés para hacer este programa, para hacer esta estancia en Estados Unidos es real y bien meditado, ¿no? Tenéis que explicar la trayectoria que os ha llevado a considerar este proyecto, el objetivo de vuestro proyecto, ¿no? El por qué queréis realizar este programa en Estados Unidos, vuestra motivación para hacerlo, ¿no? Explicar por qué en Estados Unidos y por qué no en otro sitio, ¿no? Y además, por qué ese centro en concreto y no otro centro en Estados Unidos. Y aparte, y muy importante, tenéis que mostrar la importancia de este proyecto o la aplicabilidad a la vuelta a España, ¿no? Porque este dinero es una inversión de dinero público y tenéis que enseñar que luego va a haber un retorno de esa inversión, ¿no? Y claro, tenéis que hacerlo fácil al comité, enseñar que tú eres el mejor candidato para esto, que tenéis mucha motivación y que vais a aprovechar esta experiencia. Entonces os recomendamos que dediquéis tiempo en escribirlo y que también lo enseñéis a varias personas que os pueden dar un buen feedback, ¿no? Para mejorarlo, para pulirlo lo más posible. Y vale, pasando del proyecto, tenéis que adjuntar documentación. En vuestro caso, no es necesario adjuntar los resultados de un examen de inglés, porque se da por hecho que ya tenéis el nivel si habéis conseguido una carta de admisión o una carta de invitación, ¿vale? Y tenéis que poner los nombres y correos electrónicos de los referenciantes. Entonces, en vuestro caso, no es necesario aportar cartas de recomendación como tal, sino que tenéis que poner los nombres de las personas que van a recibir un formulario desde la comisión, una encuesta sobre vosotros, y podéis ver un ejemplo de la carta del formulario que van a recibir en las preguntas frecuentes que podéis ver en la página web. Entonces, no van a recibir una solicitud desde la comisión hasta que enviéis la solicitud. Por eso hay los 10 días extras para recibir las cartas de referencia. Muy importante que les aviséis de que van a recibir una petición desde la comisión para rellenar esta carta, y muy importante que estas personas sean personas que os conozcan bien, que puedan apoyar vuestra candidatura, que puedan realmente convencer al comité que tú eres el mejor candidato para esta beca, porque muchas veces, si la puntuación es muy cerca entre 2 candidatos, se mira las cartas de referencia. Entonces, hablad con vuestros referenciantes, explicaros la importancia de estas cartas, dados vuestros CV, todo lo necesario para que puedan escribir la mejor carta posible. Y por último, tenéis que repasar y enviar la solicitud
muy importante que sea antes del último día de cierre, a las 11:59 de la noche, hora peninsular de España, el 17 de marzo. No lo dejéis para el último momento porque si tenéis cualquier problema, si se cae internet, si tenéis un problema con el ordenador, no se puede aceptar solicitudes después del último día de cierre. Entonces, no lo dejéis para el último momento, enviadlo lo antes posible y después, como sabéis, hay 10 días extra para recibir las cartas de recomendación. Entonces, aquí podéis ver un resumen de los pasos de la solicitud electrónica. Podéis entrar y salir todas las veces que queráis. Entonces, podéis dedicar tiempo a hacerlo muy bien, que todavía queda una semanita por ahí, una semanita y media. Entonces, todavía os da tiempo a hacerlo muy bien. Vale, en este caso voy a dejaros nuestros contactos para preguntas sobre la convocatoria, para cualquier consulta en relación a si cumplís requisitos, sobre los títulos, tal, podéis poneros en contacto con registro@fulbright.es y me imagino que estáis o ya habéis hecho una búsqueda previa para programas en Estados Unidos, para programas de máster o certificates, lo que aplique en vuestro caso, quizás una institución receptora para un proyecto de investigación. Si estáis haciendo esa búsqueda y todavía necesitáis un poco más de apoyo, pues podéis poneros en contacto con nuestra asesoría académica que se llama Education USA. Como ha dicho Linnea, este es el único servicio en España que es totalmente gratuito, público e imparcial, y tienen muchísimos recursos para encontrar programas en Estados Unidos. Hay más de 4.000 universidades en Estados Unidos, entonces empezando desde aquí, un poco sin conocer la oferta, pues es un poco intimidante. Entonces, ellas te pueden echar una mano en encontrar un programa que se ajuste a vuestras necesidades. Entonces, si queréis poneros en contacto con ellas, podéis ir a nuestro sitio web fulbright.es y si vais más abajo en la página web podéis ver un apartado que dice que quieres estudiar en Estados Unidos y eso os lleva a un formulario que podéis poner vuestros datos, y explicar un poco vuestra consulta para que os respondan en unos días. Vale, pero para empezar a ayudaros con el proceso en general, porque hay que tener un poco de la idea, ¿no? La idea general, porque ellas son expertas en su campo, pero tampoco os pueden decir lo que os interesa. O sea, tenéis que centraros un poco para poder aprovechar de los recursos que hay. Entonces, os dejamos algunos buscadores de programas. Estos también están en el documento de preguntas frecuentes en la página web de la convocatoria. Entonces, nos dejamos los enlaces porque podéis encontraros ahí en ese documento. Pero, como sabéis, hay diferentes campos artísticos, entonces podéis ir pues, a buscadores diferentes dependiendo del campo del que venís. Y por último, os dejamos aquí unos códigos QR de nuestras redes sociales. Es una cosa hablar de las cosas técnicas de la convocatoria y venderos como la idea de la beca Fulbright, pero es otra cosa ver la experiencia, escuchar de cómo es empaparos en la cultura americana, ¿no? Y cómo es estudiar un programa ahí o hacer un proyecto de investigación. Entonces, os recomendamos que echéis un vistazo a ver qué tal nuestros becarios lo están pasando en Estados Unidos. De hecho, tenemos los 5 becarios de esta beca que están ahí en Estados Unidos actualmente. Y, y nada, aquí realmente terminamos, Linnea y yo, y estamos aquí para contestar a vuestras dudas. Gracias, Karina. Pues Bueno, vamos a empezar. sí, empiezo yo con esta primera que ya había contestado, pero sí, si al final soy becaria y la propia Universidad de Estados Unidos me cubre la matrícula, puedo recibir ese Fulbright, los gastos de proyecto. Es incompatible. Si vas a estudiar un máster y tienes la matrícula cubierta en Estados Unidos,
puedes recibir el estipendio, pero no puedes recibir gastos de proyecto aparte. O sea, ese dinero no se puede volcar de un concepto a otro, digamos. Y una asistente pregunta, ¿el texto donde se describe nuestro proyecto y las cartas de referencia deben ser en español o en inglés? El texto para el proyecto lo más habitual es que sea en español porque es parte de la solicitud Fulbright, que está todo en español, pero bueno, si alguien quiere escribirlo en inglés, pues se puede, pero lo normal es que se haga en español. Y luego las cartas de referencia también pueden ser en inglés o en español. Y si tenéis una carta de un referente que puede expresarse bien en inglés, pues es mejor que lo haga en inglés porque también se puede luego compartir con el centro o algo así, pero bueno, como se siente más cómodo el referente al final, porque lo que no queremos es que se escribe en inglés y luego es una carta más floja, por ejemplo. Esto no va a ayudar. Entonces, bueno, pues como se puede hacer en inglés o español está bien, igual de bien. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la media de solicitudes que se recibe cada año? Pues depende. Podéis ver las estadísticas de las solicitudes en la página de la convocatoria. Por ejemplo, creo que el año pasado se recibió un número 74, creo que era. Aquí, Y ¿hasta cuándo tenemos para enviar la carta de admisión o invitación? No me queda claro. Claro, es que es un poco, de ser posible, incluya, o sea, si tenéis, por ejemplo, una carta de invitación, si vais a realizar un proyecto de investigación, si ya la tenéis, incluyela con la solicitud, por supuesto. Si resulta que aún no la tenéis porque el centro receptor está tardando mucho o en caso de realizar un programa de estudios de posgrado como máster, pues muchas veces la universidad todavía no ha respondido, no ha dado una decisión sobre la admisión. En ese caso, podéis entregar la solicitud sin la carta de admisión o de invitación y después de la entrevista, si es que pasáis a la entrevista y si pasáis la entrevista y si se os concede la beca, tenéis hasta 5 días, un máximo de 5 días después de la concesión de la beca para entregar la carta de admisión o de invitación. ¿Vale? En ese caso, la concesión de la beca es totalmente dependiente de conseguir esa carta o de entregar esa carta de admisión o de invitación. María Ángeles pregunta sobre las entrevistas. Bueno, vamos a hablar un poquito más sobre las entrevistas. Sí que son presenciales en Madrid. En el proceso de selección, pues después, obviamente, hay que entregar la documentación bueno, primero marzo y luego al final documentación de apoyo. Tenéis hasta abril, ¿no? El 12. Entonces, después de eso, pues obviamente en la comisión se revisa todas las solicitudes y las entrevistas personales, pues serían normalmente en abril o principios de mayo, pero depende un poco, ¿no? Primero haremos una revisión técnica de las solicitudes y luego dependiendo en cuántas cumplan normas, se hará una preselección sobre papel, es decir, basada en la solicitud electrónica y en la documentación que habéis presentado. O luego se pasará directamente a la fase de entrevista personal. Entonces, en la preselección se consideran los méritos curriculares, el interés y aplicabilidad del proyecto y la calidad del centro receptor, ¿no? Y entonces, durante estas entrevistas que, como he dicho, van a ser marzo, abril, no se sabe exactamente, hay que enseñar una buena defensa del proyecto, viabilidad del proyecto y plan de aplicación de la vuelta a España. Muy importante.
También hay que hablar de la relevancia para futuro profesional de vuestra candidatura y características personales que tengáis como candidato. También vais a hablar ahí de cartas de cualquier apoyo que tenéis y de la institución receptora y por qué es el mejor institución para vuestros perfiles, ¿no? Entonces, bueno, un poquito más sobre las entrevistas, pero sí, están en Madrid y, y sería en marzo o abril, pero no podemos decir ahora mismo cuándo va a ser. Sí, más bien es que depende mucho de la cantidad de solicitudes recibidas, Claro. porque dependiendo de eso se tiene que dedicar más o menos tiempo a revisarlas todas en detalle y también dependerá de cuándo se pueda todo el mundo. Entonces se espera que para abril o mayo, pero más adelante se anunciará la fecha. Desafortunadamente no podemos deciros una fecha concreta ahora porque es simplemente imposible saber. Eh, vale, aquí tenemos varias preguntas. Voy a ir una por una. ¿Hay una nota mínima aconsejable para el expediente académico? No hay nota de corte en esta convocatoria. Aconsejable, pues la que tengáis, o sea, la media que tengáis en vuestro expediente es la que tenéis que poner, por supuesto. Pero no os limitéis, o sea, si creéis que tenéis una nota baja, pero luego tenéis un expediente estupendo y tenéis mucha experiencia, e igual tenéis un centro receptor en Estados Unidos que expresa muchísimo interés en recibiros, pues echad la solicitud porque no hay nota de corte, o sea, no Sí. debería pararte de echar la solicitud, por supuesto. Algo también para Y tener en cuenta para esto es muchas veces si tengáis más experiencia profesional, si lleváis más tiempo fuera bueno, después del grado y tal, pues se cuenta muchísimo más la experiencia profesional, la experiencia artística que tengáis. Luego, si no tenéis experiencia profesional, pues obviamente si es una de las únicas cosas que se pueden ver desde la solicitud es más importante, ¿vale? Pero no significa que es un note de corte y si no lo tenéis no pasaréis, no es así. Entonces depende mucho en vuestro perfil. sí, Perdón. exacto. Por eso es muy importante mirar la convocatoria concreta de la beca a la que estáis, de la beca que estáis solicitando, porque sí que hay nota de corte en otras becas, pero en vuestro caso no es así. La siguiente pregunta es, ¿no está clara cuál es la fecha límite para presentar la carta de admisión o invitación? Eh, espero haberlo explicado antes, pero lo repaso brevemente, que tenéis, debe ser lo antes posible si la tenéis, pero en caso de que no, deberíais echar la solicitud y después de las entrevistas, si pasáis de las entrevistas, tenéis hasta 5 días después de la concesión de la beca y cuya concesión será dependiente de conseguir la carta de admisión o invitación. Pero Y aquí, en caso de lograr la fase de entrevista, vale, ya lo hemos contestado, ¿cuándo serán las entrevistas? Entonces pasamos a la siguiente. es que, sí, claro, si no tenéis una carta de admisión en la universidad, pues va a ser más difícil defender vuestro proyecto en la entrevista, además, porque si no tenéis claro dónde vais a ir, pues va a ser bastante más difícil. Imposible no es, porque como he dicho, pues sí se puede, pero es mucho mejor tenerlo antes. Vale, un asistente dice, se otorgan becas solo para solicitudes que plantean ampliación de estudios con carga académica o puedo optar a la beca para desarrollar una investigación o ampliar investigación desarrollada, línea de investigación de desarrollo profesional y estudios doctorales, por ejemplo. Sí, o sea, en este caso la beca es para estudiar, o sea, tenéis una dotación hasta 35.000 dólares para matrícula o en caso de que es una estancia investigadora, como mencionas, pues tenéis hasta 5.000 dólares para gastos de investigación, pero no tienen que ser estudios reglados, sí que puede ser un proyecto de investigación independiente.
son posibles. Sí, María Ángeles, sí, si tienes ya o se pueden dar la carta de invitación ya, está mucho mejor meterla ya para la solicitud. Entonces, si lo tengáis, métalo por favor porque está perfecto y va a ayudar muchísimo. Y luego, si los estudios se han hecho en otro país, sí que son válidos totalmente. Lo único es, hay que tener homologación o el SET, el suplemento europeo al título, o algún tipo de un suplemento así oficial para poder homologar vuestros títulos, como siempre. Sí, pero en este caso no es, o sea, en caso de esta beca no es tan importante porque Mm. no tenéis un título exigido para esta beca, sino que tenéis que poder optar a un programa de estudios en Estados Unidos. Entonces, si estáis solicitando un máster, por ejemplo, en Estados Unidos, la misma universidad os va a pedir una convalidación de un título o lo que requieran ellos. Entonces, por eso en esta convocatoria no se exige que el título sea homologado en España, porque ya se supone que la misma universidad os exige lo que sea necesario en ese caso. Lo vais a tener que hacer sí o sí, pero sí. Mm. Vale, aquí si estoy en el tercer curso de 4 años de un grado universitario de arte dramático, ¿necesitaría terminar la carrera primero para solicitar esa beca o son solo con esta experiencia y bachillerato de artes escénicas sería suficiente? Eh, de nuevo, no es necesario tener un título en concreto para esta beca, sino que tenéis que tener la carta de admisión o invitación para esta beca. Entonces, si creéis que tenéis la experiencia suficiente y tenéis ya una invitación o una admisión para ir a Estados Unidos, podéis optar a esta beca sin problema. Y para las obras artísticas que hay que incluir en la solicitud Fulbright, sí que son enlaces. Entonces, tenéis hasta 3 sitios para meter enlaces web. Eso dicho, depende muchísimo en vuestros proyectos. Vamos, que si eres un músico o música, pues a lo mejor es un enlace a un concierto en YouTube. Si eres fotógrafo o fotógrafa, pues a lo mejor es un enlace a un sitio web donde es todo tu portfolio, etc., ¿no? Entonces, depende muchísimo en vuestros proyectos. Si tenéis varios proyectos, pues pon varios enlaces ahí. Si tenéis hasta 3, pues mejor. Siempre todo lo que podéis añadir a la solicitud va a aportar la candidatura. Eso es. Aquí alguien pregunta qué es lo que se valora en la entrevista presencial, sobre todo vuestra capacidad de defender vuestro proyecto, ¿no? Aquí es importante tener muy claro todo lo que hemos dicho sobre el proyecto, ¿no? El por qué queréis ir a Estados Unidos, por qué ese programa o ese centro en concreto y qué vais a traer de vuelta a España, ¿no? Porque Fulbright tiene como meta el entendimiento mutuo, fortalecer los enlaces entre los países. Entonces, tener claro una vez volváis a España qué vais a traer de vuelta y cómo va a afectar en vuestra carrera esta estancia, ¿no? Pero sobre todo la defensa será clave. Jordi tiene una pregunta. Hola. ¿Qué tipo de instituciones acogen proyectos de investigación artística? Hay un montón de instituciones en Estados Unidos que son, bueno, que no se puede contar, ¿no? Eso dicho, tiene que ser una institución acreditada. Esto es lo más importante. Aparte de eso, si queréis unas ideas, lo que podéis hacer es entrar en el sitio web fulbright.es dentro de proyectos y becas, dentro de becas para españoles y para esta beca en concreto, que es de ampliación de estudios artísticos. Y de hecho se puede ver a la izquierda los centros donde han ido becarios en los últimos años, si queréis tener algunas ideas de lo que puede ser, pero esto no significa que son los únicos.
hay un montón. Y también, como hemos dicho ya varias veces, una recomendación nuestra es, si no sabéis muy bien dónde encontrar estos programas, utilizad este recurso de asesoría académica, Education USA, que son expertos en hacer el perfect match entre el candidato y las universidades en Estados Unidos. Y es gratuito y entonces, bueno, no lo podemos recomendar más porque es un recurso increíble. Así que esto es lo único que te tengo por ahora, pero sí que hay un montón de opciones que son muy buenas. No sé, Sí, y Corina, si tienes también algo para añadir, sí. te iba a decir, sí, como hemos dicho antes, en el documento de preguntas frecuentes podéis ver unos buscadores de programas en diferentes campos. Y para las cartas de invitación, a veces en España o sea, me da un poco de parón, ¿no? Escribir así en seco a una universidad o un centro y deciros que soy un artista, que quiero hacer una estancia investigadora ahí. Os digo que en Estados Unidos es típico y muy común escribir este tipo de carta o este tipo de petición. Entonces, no os limitéis porque pasa mucho que alguien dice, "Oh, he escrito a este centro de mis sueños y me han contestado que sí, que estarían encantados de recibirme". Entonces, en cuanto a las cartas de invitación, si tenéis un centro que os interesa o si encontráis un centro pero no tenéis ningún tipo de conexión con ese centro, pues poneros en contacto con ellos a ver qué os dicen, ¿no? Explicaos, o sea, explicarles un poco quiénes sois, cuál es vuestro proyecto, ¿no? Hacerlo muy fácil para ellos, pero muchas veces se consigue respuesta y esa respuesta es positiva. Sí, no tengáis miedo. Ujú. No hay vergüenza. Eso es. Vale, aquí entonces las solicitudes se separan en primer lugar por modalidad hasta completar las 5 y a partir de ahí se comienzan a revisar hasta conseguir al más adecuado en cada una de las 5. Si te refieres a las distintas áreas, sí, exacto. O sea, en principio hay una beca para cada área y en caso de que en una área o sea, un área se ha quedado desierto, en ese caso se puede conceder otra beca, o sea, esa beca a otra persona del mismo o de otro área. ¿Si me explico? María pregunta, ¿el CV tiene que ser sí o sí en español? Me pregunto si se puede adjuntar el archivo CV o hay que hacerlo sí o sí, ir escribiendo desde cero cada cosa una por una en la web. A ver, el CV sí que tiene que ser en español, es uno de los requisitos de la beca. No sé exactamente de qué te refieres, pero sí hay que escribir cada apartado en la solicitud, em, poniendo todo lo que piden. No sé si entiendo bien tu pregunta. Sí. Sí, Si te bueno, sí, refieres no. si te refieres a los datos profesionales, sí, o sea, aparte de adjuntar tu CV, hay que introducir los datos profesionales. No hace falta, o sea, si tienes algo muy pequeño en tu CV que ves que no va a aportar nada a tu solicitud, incluirlo también en los datos profesionales, pues no tienes que incluir un voluntariado de una semana que hiciste hace 12 años, por ejemplo, si está en tu Sí, CV. Pero sí que en principio hay que poner la información en los dos sitios. todo lo relevante. Sí, si tienes más preguntas sobre eso, si no hemos contestado, pues por favor escribe de nuevo. Vale, aquí el centro o institución a la cual me vinculo para el desarrollo de mi proyecto debe ser académico o puedo desarrollar mi trabajo en de investigación con la tutoría de una fundación que tiene bajo su resguardo e investigación una colección. Ponte en contacto con registro@fulbright.es, explica tu caso, tu campo de estudios y el centro en concreto, porque podemos consultar, sobre todo de cara al visado, tiene que ser una institución acreditada o algo parecido, ¿vale? Entonces, el mejor en este caso, como es algo tan específico,
sería ponerte en contacto con registrar@fulbright.es y te daremos una respuesta sobre tu caso. En nuestro proyecto tenemos que describir un proyecto específico, aunque nuestro objetivo sea estudiar un máster, o podemos simplemente hablar de objetivos generales que tenemos con respecto al máster, en caso de que por el momento no tengamos un proyecto específico que queramos desarrollar. Sí tenéis que tener un proyecto específico. De hecho, esto es la parte más importante de la solicitud. Si estáis haciendo un máster, pues vais a tener que hacer un proyecto, un trabajo fin de grado, ¿no? O fin de máster. Entonces, sería lo que, claro, si estáis estudiando un máster en fotografía, por ejemplo, y luego al final queréis tener un proyecto final en algo específico, pues hablaríais específicamente de eso. No significa que al final es lo que vais a hacer en Estados Unidos, aunque es verdad que este proyecto pues debería centraros en vuestras motivaciones por tener la beca. No, si escribís en general de por qué queréis estudiar un máster, esto no, no va a ser una razón suficiente por obtener la beca. Entonces, muy importante de que si ahora mismo no sabes exactamente en qué enfocarte, pues ahora es el momento perfecto de buscar programas que son un buen fit para ti y luego pensar después de estos cursos que estoy tomando, pues qué puede ser un buen proyecto, generar un buen proyecto al final de estos estudios que puede encapsular todo lo que voy a estudiar, ¿vale? Entonces sí que hay que tener algo muy específico en el proyecto. Sí, sí, en cuanto a proyecto es algo que decimos generalmente, pero proyecto sería más la meta de vuestra estancia en Estados Unidos Sí. y lo que queréis traer de vuelta, pero lo que no sería muy convincente para el comité sería que quieres estudiar un máster porque no sabes qué hacer en tu carrera y porque estás intentando centrarte a través de unos estudios. No, tenéis que tener un proyecto, o sea, Mm, una meta clara que queréis sacar de este programa y que vais a hacer después, que vais a traer de retorno. sí. Vale, aquí una pregunta, si la entiendo bien y si no, pues la vuelves a poner en preguntas y respuestas. ¿Vale? En caso de optar a una doble tutoría para el proyecto de investigación, puede esta estar integrada por representantes de dos instituciones distintas. En caso de hacer un proyecto de investigación, se puede hacer o se puede ir hasta un máximo de dos centros distintos, ¿no? Y en ese caso tenéis que tener dos cartas de invitación por cada centro y especificar las fechas de las estancias en cada centro y aparte explicar en el proyecto, explicar en la defensa muy bien por qué tenéis que ir a dos centros y no uno, ¿no? Y por qué es fundamental ir a dos sitios, porque no es, o sea, sí que pasa, pero no es lo habitual, digamos. Vale. Alguien pregunta, ¿es más probable que la beca sea concedida a alguien con baggage, que acabó sus estudios hace años que a quien acaba de salir de la universidad? No, para nada. Em, no hay preferencia si es alguien que acaba de salir de la universidad o si es alguien que ya tiene formación. No tiene nada que ver. Lo que sí, como he dicho antes, es la valoración de la importancia de la nota media. Esto sí es diferente. Entonces, porque, claro, si tengáis más formación, pues se basa más el valor de vuestra trayectoria más a esta formación también. Pero claro, si solo tenéis estudios, que está también fenomenal, pero claro, entonces es lo que tenemos más para basar la decisión. Pero no hay ninguna preferencia si los estudios eran más recientes o menos recientes. Mm.
Sí, y es una valoración global del candidato por parte del comité. Sí, Entonces, no hay corte de edad, o sea, no se valora la edad como parte de la solicitud, pero sí que se valora la calidad del candidato, la calidad del proyecto y sobre todo la defensa del proyecto como parte, como valoración global de la solicitud. sí. Y si es alguien que es un reciente estudiante de la universidad, pues claro, se basa más en los proyectos o bueno, también el expediente académico, pero también los proyectos que a lo mejor trabajos durante esto, el grado o el máster o lo que sea, los estudios y a la vez a lo mejor habéis estado trabajando en alguna cosa, pero toda la experiencia que tengáis, especialmente que está relacionada a la trayectoria que os ha llevado a dicho proyecto, es muy, muy importante meter y explicar bien por qué es tan importante y por qué te ha hecho ser lo que La eres persona, sí. y sí, entonces, bueno, sí. Sí, aquí tenemos una pregunta sobre las cartas de referencia, si pueden ser de personas docentes, investigadoras o artistas en instituciones, universidades, centros, fundaciones, tanto en Estados Unidos como en España. Sí, sí. Tienen que ser, o sea, no hace falta que sea una persona con un título más alto, no se valora la importancia del puesto de la persona al leer la carta de referencia sino que se valora lo bien que conocen al candidato y lo que dicen del candidato, ¿no? Tienen que poder hablar de vosotros, de vuestras calidades profesionales, artísticas, vuestra capacidad de integraros en Estados Unidos, de aprovechar la beca, todo eso, pero no tienen que tener un título en concreto para poder escribir la carta de referencia. Y sí, pueden ser de centros diferentes. Sí, eso está muy bien para tener más perspectiva, ¿no? Como eres como el candidato o candidata. Con esta beca que es de un año, tienes que hacer los 2 años luego en España. Sí, esta beca es desde 6 hasta 12 meses. Entonces, después de estos 12 meses, hay que volver a España. No se puede ampliar la estancia en Estados Unidos. Aquí yo creo que hemos saltado una pregunta. ¿Se valora tener varias cartas de admisión de centros diferentes? No, porque se supone que No. tú como candidata tienes claro dónde vas a ir y dónde quieres ir. Y entonces, si tienes una oferta de admisión de más de una universidad en Estados Unidos, os recomendamos que escojáis uno y que os centréis en en ese programa para vuestra solicitud. Porque si tenéis varias cartas de admisión y no estáis seguros vosotros, pues no enseña que tenéis claro lo que queréis hacer con esta beca. Yo lo había leído por encima y pensaba que era cartas de referencia, pero sí, cartas de admisión. Exacto. Vale. Sí, Y vale, aquí si he estado 2 años sin estudiar y este año voy a finalizar mi grado, sería relevante explicar en el proyecto la causa de esta pausa en mi trayectoria académica. Pues eso ya es una pregunta más personal, es una decisión totalmente tuya. Si tú ves que mejora tu proyecto, explicarlo bien. Y si ves que pues lo hace más pobre, pues no lo hagas. Lo mejor aquí sería enseñar el proyecto a alguien que te conozca bien, quizás un profesor o un buen amigo que pueda valorar el proyecto entero, ¿no? Leer el proyecto y valorar si aporta o si no aporta como parte de la solicitud. las cartas de recomendación tienen que ser de personas en Estados Unidos o pueden ser de antiguos profesores de la universidad.
no tienen que ser no tienen que ser de Estados Unidos, que de hecho pueden ser cartas de cualquier persona de cualquier país del mundo, vamos. Sí pueden ser de antiguos profesores de la universidad. Esto es muy común, que es una de las buenas maneras de mostrar vuestro perfil académico y totalmente. Entonces no hay regla de dónde tienen que venir las cartas. Eso es. En cuanto a las personas que hagan las cartas de recomendación, es posible que les contacten a posterior desde la comisión o su función es enviar las cartas y ya se desentienden por completo del proceso. Sí, la segunda. Ahí es que reciben el formulario desde la comisión y una vez enviada la carta se supone que ya no nos ponemos en contacto con ellos en el futuro para otras cosas. En caso de que han enviado una carta sin información, ha habido algún error, algo así, por supuesto, nos ponemos en contacto con ellos para pedirles la carta de nuevo. O en caso de que han pasado 9 días y aún no hemos recibido una carta de ellos y va a pasar el plazo, pues ahí sí que nos ponemos en contacto con ellos, pero así en principio no nos ponemos en contacto con ellos después de haber recibido la carta. Si el dossier es artístico plástico, se adjunta la obra en fotografías. ¿Y qué detalles hay que adjuntar? A ver, para adjuntar las obras artísticas, solo tenéis opciones de adjuntar enlaces. Entonces, van a ser como cajas donde hay que poner el enlace. Esto significa que no vais a adjuntar fotografías como tal, pero si no, lo mejor, no sé si tienes un sitio web, hasta un perfil de Instagram de tus obras artísticas o algo así que se adjunta allí, que tiene luego todas tus fotos o tus portfolios que pueden ser de cualquier título o dimensión que normalmente que queráis poner, ¿no? Pero hay que exponer estos proyectos en un enlace. Aquí Ana pregunta si para realizar una investigación independiente a la hora de dirigirnos a un centro y escribirles para conseguir su aceptación, ¿hay algún formulario tipo o ejemplo o se puede escribir desde nuestro caso personal? Si buscáis en internet sí que podéis encontrar unos ejemplos de cartas para pedir una colaboración de investigación con un centro de Estados Unidos. Entonces, si queréis empezar ahí y luego adaptarlo a vuestro caso, pues eso sería genial. Y si no, también podéis escribir desde vuestro caso personal y ser sinceros, describir por qué os interesa el centro, ¿no? Hacer un poco halagador para ellos, ¿no? Decir lo mucho que os gusta el centro, escribir todo eso y así empezar el enlace con ese centro, pero no así, por nuestra parte, no proporcionamos un ejemplo para ponernos en contacto con el centro, porque eso es previo a la admisión o a la concesión de la beca. María dice, en mi caso, que estoy interesada en un certificate, lo que tengo que pedir es una carta de invitación, ¿verdad? Sí, pero esta solo me la dan una vez pagado un Perdón, apply. Lineal. En tu caso, María, si solicitas para hacer el certificate sería una carta de admisión, no sería una carta de invitación porque no estás realizando un proyecto de investigación, sino que estás haciendo un programa de estudios, en cuyo caso es una carta de admisión, perdón, Lineal. Gracias. Pero esta solo me la dan una vez pagado en applying o me pueden dar una carta de eh, admisión sin haber hecho todo el proceso de inscripción a esta escuela por ahorrarme el dinero de entrada. A ver, esto depende muchísimo en la institución, pero muchas veces, como ha dicho Karina antes, se puede escribir al centro y explicar vuestro proyecto y
vuestros que queréis obtener de estos estudios y pedir una carta, que no significa sí o sí que tenéis que solicitar por pagando, por ejemplo, pero lo que sí que diría es que te pones en contacto con asesoría académico, con Education USA, porque ellos sí que saben exactamente cuáles centros tengan todas las especificaciones de si necesitan algo específico, ¿no? Entonces, depende, Sí, y en caso depende. de por ejemplo, si estáis solicitando admisión en un programa de máster o en este caso un certificate, y si tenéis que desembolsar una cantidad para poder echar la solicitud, sí, en ese caso eso es una inversión propia y es necesario para conseguir la carta de admisión. Entonces, en ese caso sí, tienes que valorar si quieres solicitar admisión en ese centro o no y es una inversión que tenéis que tomar la decisión si queréis hacerla o no de cara a la solicitud de esta beca. Vale. Si el máster que deseamos estudiar tiene una duración de, por ejemplo, 3 años, nos seguiréis teniendo en cuenta, aunque la beca solo cubre un año de este máster. A ver, sí podéis seguir haciendo el resto del máster, pero entonces no tendrías la beca full rate de la dotación, ¿no? Pero bueno, que si en algún, bueno, si siempre si necesitas cualquier cosa, sí que podemos intentar ayudar, pero no sé exactamente qué te refieres de teniendo en cuenta, si siempre pensaremos en, en los becarios. Y también sí, para la selección no se discrimina por No, optar a un máster de 2 años, por ejemplo. 3 años ya sería más raro para máster en Estados Unidos haciéndolo a tiempo completo. Pero si habéis conseguido admisión en un máster de 2 años, por ejemplo, y queréis solicitar esta beca, no. no juega en vuestra contra, ¿no? El hecho de tener un programa de 2 años, pero sí que tenéis que entender que la beca solo cubre un año. Entonces, para seguir un segundo año, tendríais que tener fondos propios para cubrir tanto la matrícula como la manutención durante ese año. Y lo que sí, también, si es un programa de máster, por ejemplo, como ha dicho, de 2 años, tendrías que enseñar fondos personales a nuestra agencia colaboradora, International Institute of International Education, para enseñar que al empezar el programa, que no vais a parar solo después del primer año. Entonces tenéis que enseñar o fondos personales o enseñar que habéis conseguido otra beca compatible, si de la universidad o del centro o de cualquier cosa. Entonces sí que hay que tenerlo en cuenta. Vale, aquí en el apartado fecha hay que enviar el dossier artístico dentro del proyecto de la beca. No, hay... Voy a volver. Aquí podéis ver... Vale, sería aquí Proyecto. en datos profesionales. Sí, serían datos profesionales que tenéis que adjuntar vuestro dossier artístico y en proyecto de la beca tenéis que hacer la defensa y explicación de vuestro proyecto. Vale, aquí en el programa del Certificate que estoy interesada hay opciones de hacer prácticas si estas prácticas puedo hacerlas en otra localización de Estados Unidos, también lo cubriría la beca. O dinero para vivir, cómo se reparte. Me pregunto si dan las ayudas cada mes o si nos las dan antes de ir o después. Vale, en ese caso, María, como es una cosa bastante concreta y personal, también puedes ponerte en contacto con registro@fulbright.es para preguntarte tu caso en concreto,
programas de certificates varían mucho, pero en principio prácticas si forman parte del certificate y, o sea, tendríais que seguir en Estados Unidos, pero dependería mucho y tendrías que, que mostrar que forma una parte imprescindible de tu proyecto de estudios, porque en principio esta beca es para estudios, no es para prácticas. No se puede trabajar, o sea, en principio no se puede trabajar a tiempo completo estando en Estados Unidos. Sí que hay permisos para trabajar a tiempo parcial en relación con tus estudios o tu proyecto en Estados Unidos, pero depende mucho del caso. Entonces, lo mejor sería ponerte en contacto con registro@fulbright.es sobre tu caso. Sí. Y a ver, creo que también han preguntado, ay, se ha ido la pregunta. También para el dinero para vivir, cómo se reparte es, tenéis un estipendio mensual según la vida, el destino. Entonces, la coste de la vida del destino. Esto se reparte cada 3 meses normalmente, pero depende un poquito en el programa. Pero se suele repartir así cada 3 meses. Al principio se paga 3 meses de antemano y luego 3 meses después se paga otro, ¿no? Y esto es para el dinero para vivir, para gastos diarios, para alojamiento, para toda la vida como estudiante. A ver, estos gastos no vais a vivir como realeza a lo mejor, pero sí que están pensados para cubrir todos los gastos necesarios para estar cómodos allí, ¿vale? Y que no hace falta tener, normalmente, bueno, depende en vuestra manera de vivir, ¿no? Pero sí que con esta beca que está pensado para eso, ¿vale? Y luego tenemos que justificarlo con tickets y todo. No sé si te refieres al alquiler o algo, pero no, se da el estipendio y luego los gastos diarios que tengáis, pues se utiliza con esto y lo gestionáis vosotros. Luego, si es un programa que al final estáis utilizando gastos de proyecto en vez de la matrícula para un centro, sí, entonces se va justificando los pagos con tickets, como dices, con justificantes de los pagos. Vale, aquí si en nuestro proyecto contemplamos buscar encontrar un empleo en nuestra área y lo conseguimos, eso ampliaría nuestro visado. No. Esta beca, como he dicho antes, es para estudios. Entonces, si tenéis como parte de vuestro proyecto encontrar empleo en Estados Unidos, no formaría parte de las metas de esta beca, porque la meta es que volváis a España y que devolváis la inversión que se ha hecho en vosotros y que tenga una repercusión en la sociedad española. Cada beca Fulbright o cada becario Fulbright tiene que ir a Estados Unidos con un visado J1, y es un visado de intercambio a Estados Unidos, y este visado lleva aparejado la norma de the 2-year home residency rule, ¿no? Que después de completar la beca Fulbright, todos los becarios Fulbright tienen que volver a España durante 2 años antes de conseguir un visado de empleo o de residencia en Estados Unidos. Sí que se puede seguir en Estados Unidos después de la beca con un visado tipo F, por ejemplo, en el caso de que sigáis haciendo un doctorado, eso sería un visado de estudios en Estados Unidos, pero sigue ahí la norma de los 2 años. Entonces, en algún momento, si queréis trabajar en Estados Unidos, sí que tendréis que volver a España durante 2 años antes de volver con un visado de trabajo o un visado de residencia, por ejemplo, prometido, o de matrimonio, para vivir y para trabajar en Estados Unidos. Entonces, el empleo no forma parte de un proyecto Fulbright y de hecho no influiría en esta norma del visado J. La próxima pregunta es si las cartas de referencia pueden ser familiares.
A ver, yo no estoy segura, Karina, si esto es una regla escrita, no sé si sabes, pero en No, general no. no es buena idea. Esto voy a decir. Sí, yo creo que no, o sea, en principio sí que se puede aceptar. Tendría que ser muy justificada porque no sería nada habitual recibir No. una carta de referencia de un familiar. Sí, Pero lo que sí que haría es, si esto realmente es una carta que tú crees que va a ser algo que aporta muchísimo a la solicitud, pues ponte en contacto con registro@fulbright.es y pregunta por tu caso específico de por qué esto es necesario. Pero en general yo intentaría no hacerlo. vale. Aquí no se puede ampliar la estancia fuera de estos 12 meses. Sí, ya hemos contestado esta pregunta antes, entonces la voy a saltar directamente. Pero sí, la respuesta corta es no. O sea, la beca es por un máximo de 12 meses. ¿Es viable la Aquí, doble tutoría para realizar el proyecto de investigación? aquí dependerá muchísimo de vuestro proyecto de investigación. Como he dicho antes, si mostráis, bueno, primero, si tenéis las cartas de invitación de 2 sitios, tenéis que mostrar en vuestro proyecto que es esencial para vuestro proyecto realizar la estancia en los 2 sitios. No puede ser porque queréis ver 2 sitios en Estados Unidos. Tiene que ser muy justificado y muy relacionado a las metas de vuestro proyecto. Dependerá de tu caso si es viable o no, pero tú tendrás que valorar eso en tu solicitud, mientras haces tu solicitud. Y para explicar el proyecto en la solicitud son un máximo de 1500 palabras. Esto 1500 es un... palabras. ¿Cómo? Sí, exacto. Sí, y en español, como he dicho antes, mejor. Ahí vais a explicarlo. A ver, esto significa que no debería ser 500 palabras, que tienes que desarrollarlo y tener mucha información. Ese proyecto, como hemos dicho muchas veces, es la parte más importante de la solicitud. Entonces, hay que explicarlo bien, el por qué, la trayectoria, por qué queréis realizar dicho proyecto, la aplicación a la vuelta a España y todo eso que ya hemos dicho, pero sí. Respuesta corta, 1500 palabras en español. Y bueno, voy a rápidamente contestar María también. Este Zoom, esta grabación, vamos a subir a YouTube o mañana o pasado mañana en unos días, ¿vale? Y esta grabación se puede encontrar en la página de fulbright.es, de la página resumen del Ministerio de Cultura, de esta beca, ¿no? Y al final hay unos enlaces donde se puede ver otras sesiones anteriores y vais a ver el enlace para esto también. Vale, la propuesta de proyecto de investigación, ¿cuál es la extensión? Ah, yo creo que ya hemos contestado, 1500 palabras. Entonces, la siguiente pregunta es, quiero decir, dentro de los estudios del certificate, esto es de la pregunta anterior, dentro de los estudios del certificate, una de las asignaturas es prácticas y si los estudios están en Los Ángeles y si consigo hacer las prácticas en Hawái, sí, dependerá de tu programa en concreto. O sea, si es esencial para tu programa hacer las prácticas en Hawái, pues sí que se puede considerar. Pero sí, eso será ya después de conseguir la beca, pero tenéis que permanecer en Estados Unidos durante la totalidad de la beca. O sea, no se puede hacer prácticas en México, por ejemplo, Mm. o otro país de Latinoamérica, pero estando en Estados Unidos se puede considerar, no te puedo dar una respuesta concreta ahora, María, porque dependerá mucho de tu caso una vez tengas la beca. Alguien pregunta, ¿se puede solicitar la beca con la intención de estudiar un certificate que es equivalente a un undergraduate degree y no tiene nivel de un graduate degree?
Sí, en principio sí. Eso sí, tendrás que, lo mejor también sería ponerte en contacto con registro@fulbright.es, describir o poner un enlace al centro, porque de nuevo, de cara al visado, tenemos que consultarlo con nuestra agencia colaboradora en Estados Unidos. Sí que tiene que ser una institución acreditada, pero en principio no tiene que ser un graduate degree level. Mm, Sí, exacto, pero exacto. dependerá. Sí, no podemos decir sí o sí porque realmente no conocemos ese programa, pero bueno, hay que preguntar con Education USA. Em, Alguien pregunta, ¿se podrá visionar esta sesión en diferido? Sí, como hemos dicho, vamos a subir esta sesión, la grabación, en el sitio web fulbright.es, así que en un día o 2 días vais a poder ver la sesión completa em, con el PowerPoint, con toda esa sesión de preguntas y respuestas. Y ahí, como este YouTube, pues se puede ver con partes específicas. Ok, aquí el plan de proyecto de vuelta tiene que situarse en España o puedo hablar de hacer cosas a la vuelta en todo, sí, en toda Europa también, pero sí que tenéis que dejar claro la aplicabilidad en vuestra carrera y en el impacto en la sociedad en general, pero sí que puede ser en Europa también tranquilamente. ¿Dónde podríamos encontrar en redes sociales a los becados de años anteriores? A ver, se puede mirar en cualquier de nuestras redes que va a poner ahora Karina. Aquí son los códigos QRs. Aquí tenemos más que nada información de la comisión sobre experiencias de becarios actuales y ex-becarios y también sobre, bueno, eventos que tenemos y todo eso. Si queréis saber más cosas específicas de los becarios de este beca, pues hay un poco de información también sobre ellos en la página web, la misma fulbright.es y en la página resumen de la convocatoria, de esta convocatoria, tenéis los datos básicos de dónde están estudiando ahora o dónde han ido a estudiar también. En general, otra cosa que podéis ver es el blog, que es blog.fulbright o, bueno, sí, fulbright.es. O si buscáis Fulbright Spain blog en Google, pues ya lo veréis. Y allí tenéis historias contadas por los becarios actuales y ex becarios y la verdad es que yo os recomiendo que miráis esta página porque te dan ideas y podéis ver proyectos y cómo están desarrollando estos proyectos y lo que están haciendo en Estados Unidos y la verdad es que está muy bien para orientarse un poco. Sí, del abanico de posibilidades. Mm. Aquí una pregunta más bien técnica, entonces voy a hacer lo mejor que pueda en contestarla de una manera clara. Si en un certificate viene incluido un periodo de prácticas, se podría cursar el año del certificate con esta beca y a continuación hacer el año de prácticas incluidas, cubriendo los gastos por nuestra cuenta y luego volver a España para estar los 2 años necesarios. Aquí es una cuestión de visado. Entonces, tienes claro, viene tu pregunta, que esta beca cubre un máximo de 12 meses. Otra cosa es que tu programa, como parte esencial de los estudios, tiene las prácticas. A veces son de 3 meses. Entonces, si es parte de los estudios y seguirás como estudiante, se puede considerar, o sea, se puede solicitar un cambio de visado al patrocinio de la institución receptora, ¿no? Pero si queréis seguir en Estados Unidos después del programa para hacer prácticas por vuestra cuenta o porque tenéis una conexión a través de la universidad o algo así, pero no tiene que ver con completar los estudios en dicho centro, no es posible con esta beca. Y lo mejor es que estas prácticas, durante las prácticas, que estás cursando créditos. Esto va a ayudar mucho. Sí,
Pero de todas formas, si te quedas con la duda y porque parece también bastante específica, ponte en contacto con registro@fulbright.es y se puede mirar el caso en más detalle. Mm. Martina pregunta, ¿durante la beca puedo venir a España de vacaciones o tengo que estar los 12 meses? No vamos a quedaros ahí. Mandaros en Es como, Estados Unidos. sí, no, sí, podéis venir a Estados Unidos. De hecho, en general sí que hay un límite de 21 días. Esto es solamente porque parte del programa, bueno, la razón por estar allí es por aprovechar al máximo de la estancia y no para estar viniendo mucho, pero sí que se puede ir de vacaciones no sé, una boda, para ir para Navidades, todo eso sí que siempre y cuando no estás faltando cursos o algo así, puede ir faltando cosas requeridas, ¿no? Sí se puede. Lo único es que hay que, luego, bueno, luego lo explicamos, pero si te conceden la beca, pues hay una forma de hacerlo, hay que hablar con una agencia y ya está, y sí se puede. Vale, la siguiente pregunta, ¿se puede solicitar esta beca con dos posibles estudios? Por ejemplo, si has solicitado dos másteres y no estás seguro de si te van a admitir en los dos o solo en uno. Sí, muy buena pregunta y gracias por hacerla. Una cosa es tener admisión en dos sitios y no estar seguro dónde vas a ir y no estar seguro en tu proyecto, por lo cual tu defensa igual no es tan convincente. Y otra cosa es no estar seguro dónde te van a admitir. De hecho, sería muy sabio solicitar admisión en dos universidades porque Sí. nunca se sabe dónde uno se va a entrar y dónde no. Entonces, en ese caso, sí, o sea, puedes aclarar en tu proyecto tu meta general, o sea, el por qué has solicitado admisión en estos dos sitios. Quizás puedes dejar claro, pues me gustaría entrar en esta, pero si no, también me gusta esta, o sea, explicar un poco el orden de preferencia de los programas. Y una vez, o sea, si te conceden la beca, podrás presentar la carta de admisión en el sitio donde realmente quieres ir. Pero sí, si no sabes las respuestas de las universidades aún, sí se puede poner en la solicitud que estás esperando respuestas de tal universidad, y explicar que tienen, pues eso, tu objetivo en común. De hecho, bueno, si tenéis dos cartas de admisión, pues genial también. Y se puede perfectamente enseñar los dos y hasta luego cuando, si te conceden la beca, pues hasta podemos valorar juntos cuál a lo mejor es una muy buena opción. Por ejemplo, de hecho, este año había una persona con la beca que de hecho tenía dos admisiones y al final, bueno, no sabía cuál ir. Y resulta que pues teníamos un buen contacto con ellos y ellos ofrecían un montón de ayuda financiera. Entonces, pues esto fue algo bastante diferente. Entonces sí que al final fue con este centro. ¿Vale? Entonces, con más opciones, pues obviamente ahí tenéis más posibilidades. Ah, pues sí, en ese caso, pues a la persona que he dicho antes, pues sí que se puede tener dos, pero sí que tienes que tener claro tu objetivo. O Exacto. sea, no se puede estar inseguro, pero sí, en ese caso, Línea ha dicho así, sí que se puede tener dos cartas de admisión, pero teniendo claro, o sea, no pueden ser programas totalmente distintos porque ahí Exacto. el proyecto en general no está claro. Entonces, pero sí, muy, muy buen punto, me había olvidado de ese caso. Vale, pues yo creo que si hay más preguntas, es el momento de hacerlas. También, si después tenéis más preguntas, no os preocupéis que podéis poneros en contacto con registro@fulbright.es para cualquier pregunta sobre la convocatoria. Y como hemos dicho ya muchas veces, pero voy a repetirlo, tenemos la asesoría académica para ayuda a encontrar centros específicos, ¿vale? Entonces, esto está en fulbright.es. ¿Quieres estudiar en Estados Unidos? Hay
un cuadro que pone esto y pinchas ahí, hay un formulario. Allí está, perfecto. Y lo recomendamos mucho. Eh, vale, aquí una última pregunta. Si en vuestras redes sociales no encontré la beca de años atrás que me interesa, puedo pedir el contacto de ella. Sí que en ese caso puedes ponerte en contacto con registro@fulbright.es. En ese caso podemos compartir tu información con esa becaria o becario y pedirles si pueden estar en contacto contigo. Sí. Pero claro, por no compartir datos sin, sin como por ley de datos y todo eso, pues obviamente podemos compartir tus datos si das permiso y luego pueden ponerse en contacto contigo. Últimas Vale, preguntas. pues yo creo que 3, 2, 1. pues sí, nos alegramos de poder contestar vuestras dudas. Esperamos haber aclarado un poco el proceso. Y por último, animaros a solicitar la beca, porque como ha dicho Lina, las dos hemos sido becarios Fulbright viniendo desde Estados Unidos a España. Y es una misión en la que creemos las dos mucho, de verdad, porque sí que te puede cambiar la vida y sí que te abre muchísimas puertas. Entonces, en ese caso sí que os animamos a trabajar muy bien en la solicitud, por supuesto, y a echarla. Sí. Te deseamos muchísima suerte en desarrollar vuestras solicitudes y esperamos que el leer vuestras solicitudes y hasta después esperamos conoceros algún día en las entrevistas, con suerte. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por vuestro interés. Hasta luego. Gracias.